Unidad 1. Estructura atómica. Para relacionar la unidad 1 con los aviones, simplemente tendremos que echar un vistazo al fuselaje, ya que la mayor parte del material empleado son aleaciones o mejoramientos de los elementos para poder hacerlos más viables al uso aeronáutico. Por ejemplo, tenemos la fibra del carbono y la fibra de vidrio, que se usan de revestimientos del fuselaje, ya que le da mayor aerodinamicidad, además de ser materiales livianos. También utilizamos algunos metales que únicamente son viables en su uso gracias a sus propiedades tales como el titanio y aleaciones del mismo, ya que se ocupan en la mayor parte de los mecanismos internos de la aeronave, ya que resisten altas temperaturas y resisten grandes cantidades de presión. Un ejemplo claro serían los motores. También tenemos el aluminio. En conjunto con algunas aleaciones conforman lo que sería el esqueleto del avión y también la estructura de las alas, fuselaje, etc. Aparte de que se ocupan placas de aluminio como revestimiento, y no solo utilizamos las propiedades de los metales, sino que también de otros elementos como el nitrógeno para inflar los neumáticos de la aeronave y así tenga mayor estabilidad y no se desgasten tanto. Unidad 2. Estado sólido. En esta unidad analizamos lo que son los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos, y aplicado a la aeronáutica, los sólidos amorfos son los indicados gracias a sus propiedades mecánicas. Los óxidos amorfos, gracias a su transparencia, solidez y facilidad para darle forma en láminas grandes, se emplean profusamente como vidrio de ventana. En la actualidad, el vidrio dejó de ser utilizado en los aviones ya que presenta poca resistencia a las altas presiones a las que se someten los aviones. Sin embargo, aviones de mediados del siglo y algunas avionetas cuentan con ventanas hechas de vidrio, pero están limitadas a cierta altitud. Ciertos polímeros orgánicos, en virtud de su resistencia y peso ligero y fácil procesamiento, se emplean como materiales estructurales. Existen semiconductores amorfos que se emplean en las memorias de ordenador y en células solares gracias a sus propiedades ópticas fotovoltaicas y en la facilidad para crear películas delgadas de gran superficie. Unidad 3. Polímeros. Desde los primeros albores de la aviación se vio la necesidad de conseguir materiales ligeros y resistentes y con una serie de condiciones y cualidades mecánicas. Además, hacía falta colas y barnices resistentes, sólidos y seguros. Con referencia a los materiales poliméricos, estos se pueden utilizar como materiales de decoración o de relleno. No difiere mucho su utilización de los materiales usados en automoción. La mayoría de tapicerías de revestimientos interiores de las aeronaves civiles y militares se construyen con los mismos materiales que la industria del automóvil, es decir, polímeros termoplásticos que une a su baratura y facilidad de mecanización y mantenimiento con tratamientos ignífugos que mejoran sus condiciones de seguridad. Los encontramos en aeronaves ligeras, avionetas de entrenamiento, de turismo, hasta en helicópteros. Siguen usándose los mismos materiales, y los tejidos tipo nylon o rayón dragón en alas de ultraligero o ala delta, así como en paracaídas como sustituto ventajoso del acero natural o del lino. Además, las resinas epóxicas reforzadas con fibra de vidrio se usan en fuselajes seminocasco o monocasco por sus condiciones de ligereza, baratura, facilidad de moldeo y de reparación. Un campo de especial utilización de estos materiales, así como las espumas de poliuretano, está en los veleros. En cambio, en las aeronaves de altas prestaciones, los materiales estructurales fundamentales para su fabricación se reducen a unos pocos elementos, fundamentalmente el carbono, aluminio, silicio, nitrógeno y oxígeno, capaces de formar entre sí enlaces estables y fuertes. El grafito, las cerámicas de óxido de aluminio, carburo de silicio o dióxido de silicio, estos materiales, e incluso el grafito por sí solo, prestan notable resistencia a los agentes químicos y a las temperaturas. Son ligeros y sus constituyentes abundantes. Sin embargo, son frágiles. Un pequeño rasguño en su superficie es suficiente para iniciar una fractura. Sin embargo, si estos materiales se constituyen en partículas pequeñas o en fibras, su resistencia útil se multiplica. Por ejemplo, el vidrio normal es muy resquebrajable. Sin embargo, tejido en forma de vidrias finas opone una resistencia a la tracción del orden de 3.109 pascales. El acero presenta una resistencia a la tracción de solo 5.0108 pascales. En algunos polímeros, el hilado para producir fibras lleva parejo la alineación de las cadenas según el eje de las fibras. Por ejemplo, las fibras de aramida y también el polietileno son cadenas flexibles que pueden convertirse en sumamente resistentes si se orientan sus moléculas. Las fibras por sí solas no son suficientes para garantizar sus ventajas. Por ejemplo, si una fibra se rompe, queda inutilizada y la carga que soportaría se reparte entre las restantes, de modo que poco a poco la resistencia de la fibra se va haciendo menor.
Para evitar este problema y otros, se engloba las fibras en una matriz de otro material, cuya misión es servir de aglomerante uniendo las fibras y dando solidez al conjunto, para proteger el entramado de las fibras de las tensiones del entorno y los daños físicos que pudieran provocar la aplicación en las grietas. Los polímeros se han ido introduciendo como materiales en aeronáutica debido fundamentalmente a su baja densidad. Esta propiedad es una de las más importantes a la hora de su selección para la construcción de aeronaves. No obstante, los polímeros tienen valores bajos de la rigidez y la resistencia, comparados con otros materiales como los metales. Para mejorar dichas propiedades, se recurre a mezclarlos con materiales refuerzos dando lugar a los materiales compuestos. Los materiales cerámicos para la protección térmica de transbordadores espaciales ya es una realidad de uso común. Lo mismo que actualmente se transportan pasajeros y mercancías entre ciudades y naciones de una manera rutinaria, ya va siendo cada vez más frecuente el transporte espacial de satélites, laboratorios y personas que vienen realizando diversas tareas experimentales que hasta ahora no eran posibles en la Tierra. Los materiales cerámicos son buenos aislantes y que además tienen la propiedad de tener una temperatura de fusión y la resistencia en compresión elevadas. Todas estas propiedades hacen que los materiales cerámicos sean imposibles de fundir y mecanizar por medios tradicionales. Existen materiales cerámicos cuya tensión mecánica en un ensayo de compresión puede llegar a ser superior a la tensión soportada por el acero. La razón viene dada por la compresión de los poros agujeros que se han creado en el material. Al comprimir estos poros, la fuerza por unidad de sección es mayor que antes a la del colapso de los poros. Unidad 4. Óxido-reducción. La mayoría de los procesos que proporcionan energía para dar potencia a los vehículos dependen de reacciones de óxido-reducción, y la aeronáutica no es la excepción. Como sabemos, en las reacciones de óxido-reducción siempre se encontrará un agente reductor y otro oxidante, los cuales intervienen en diferentes procesos naturales e industriales. Para el sector industrial, las reacciones de óxido-reducción son la obtención de diferentes aleaciones de metales, como por ejemplo diferentes aleaciones de fierro y aluminio utilizados principalmente en el sistema eléctrico, ya que presentan resistencia y son ligeros a diferencia de otros metales. Otro punto importante es la corrosión de materiales debido a los diferentes orígenes naturales, ya que muchos, como el exceso de ácido sulfúrico, principal causante de la lluvia ácida, produce la corrosión ya sea del fuselaje o piezas internas del motor. Otro factor importante de corrosión de partes del motor de un avión es el contenido de ceniza volcánica, pequeños fragmentos de polvo de origen volcánico, que llegan hasta los fanes o también las turbinas del motor, son desgastadas por estas partículas. La humedad también juega un papel importante dentro de la corrosión, ya que es uno de los principales factores de la oxidación de los metales, por lo que se busca a través de las reacciones redox referidas anteriormente como las selecciones buscar metales resistentes a la oxidación debido a la humedad. Además de que los científicos están buscando la mejoría de los materiales para la industria aeroespacial, ya que como sabemos la temperatura también afecta la resistencia de los materiales, lo cual los puede corroer, y en el espacio son muy variados estos cambios, ya que con la teoría cuántica los científicos solo pueden predecir las probabilidades como es posible que se comportará el objeto en el espacio y en cuanto será su tiempo de eficiencia antes de convertirse en basura espacial. Las reacciones óxido-reducción las hallamos en la combustión de la turbocina de los jets, en los motores de turbofán, los cuales son los más utilizados en la actualidad, en los cuales los gases generados de la turbina son empleados mayoritariamente en accionar un fan, situado en la parte frontal del sistema que produce la mayor parte del empuje, dejando para el chorro de gas de escape solo una parte del trabajo. Estos motores usan el sistema de flujo axial, que mantiene la corriente de aire comprimido presionada hacia el eje de la turbina, por lo que el aire sale propulsado con mayor velocidad y con menos tendencia a disiparse de la corriente de salida. Esto incrementa notablemente la eficiencia. Además, el sistema de flujo en el cual el ventilador frontal es mucho más grande, ya que permite que una corriente de aire circule a alta velocidad por las paredes externas del motor sin ser comprimido o calentado por los componentes internos. Esto permite que este aire se mantenga frío y avance a una velocidad relativamente igual al aire caliente del interior, haciendo que cuando los dos flujos se encuentran en la tobera de escape, forman un torrente que amplifica la magnitud del flujo de salida y a la vez lo convierte en un flujo más estrecho, aumentando la velocidad total del aire de la salida. Este tipo de motor tiene una gran entrega de empuje, permitiendo el desarrollo de aviones con capacidad de carga y transporte de pasajeros mucho más grande y al nivel que conocemos en la actualidad. Unidad 5. Electroquímica. La teoría de ácido-base en la técnica de la aeronáutica es muy importante, pues es de gran utilidad para el avión el medir el pH del aire, la combustión y los líquidos que se utilizan en los fluidos del avión, como son aceites, y además también para la corrosión del avión, ya que debe estar en mantenimiento constante. Hoy en día, el Airbus 380 y el Boeing 730 tienen mecanismos que identifican la acidez del líquido hidráulico y la del aire, así también como
la mezcla de combustión sea rica o pobre. En procesos electrolíticos podemos encontrar que son de gran ayuda al avión, y lo vemos en un claro ejemplo como la electrodepositación, en los recubrimientos del avión, así como en las pinturas y recubrimiento de los motores, así como sus piezas. Esto le ayuda a que sea más resistente contra la corrosión y así logre tener un mejor manejo y desempeño en la aeronave. También vemos otro claro ejemplo de cómo la química está presente en la aeronáutica, a través de las celdas galvánicas. Como un gran ejemplo son los acumuladores. Se les denomina el dispositivo que almacena energía eléctrica, usando procedimientos electroquímicos y que posteriormente la devuelve casi en su totalidad. Este ciclo puede repetirse por un determinado número de veces. Se trata de un generador eléctrico secundario, es decir, un generador que no puede funcionar sin que se le haya suministrado electricidad previamente mediante lo que se denomina un proceso de carga.